lugar, Padre Santo, y nos habla, Señor Jesús, de maneras especiales, Señor Jesús. Porque tal vez, Señor Jesús, aunque a veces no actuemos, Señor Jesús, correctamente, Señor Jesús, tú siempre, Señor Jesús, nos amas, Señor Jesús, y nos tratas, Señor Jesús, como a tus hijos, Señor Jesús, especiales, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Señor Jesús, que podemos estar acá, Señor Jesús, para poder, Señor Jesús, decirte: santo, santo, santo eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Padre Celestial. Amén, Señor Jesús. Te voy a pedir que le des un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. El mensaje que hoy vamos a compartir para la congregación es una continuación de la prédica anterior, que era sobre restauración financiera. Yo, antes de empezar, lo que les quería contar es que en realidad la palabra que hoy vamos a compartir, vamos a entender que en realidad la parte financiera es solo una parte. Dios en realidad quiere bendecirnos en forma integral. Por supuesto que hay necesidades en lo material, pero Dios tiene ese cuidado, porque, o sea, tenemos lo necesario. Ya vamos a ver. Entonces, antes de que iniciemos, me gustaría que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este momento que permites que hoy estemos reunidos como tus hijos, Señor, buscándote. Anhelamos de ti, Señor, una palabra pura que venga de ti, Señor, y que nos ayude a abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento espiritual, Señor, para poder avanzar a lo que tú has designado para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Entonces, el primer pasaje o la primera parte que les quiero compartir es que en realidad el ser humano fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Bueno, antes que eso, ¿verdad? Es que veo muy bueno. Si ven que tiembla el saco, es el saco nomás. No soy yo. Bueno, las citas bíblicas que tenemos acá, igual las vamos a compartir al final. Entonces, pero como les comentaba, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios, cuando creó al hombre, lo creó de una forma que Él había diseñado, ¿verdad? Entonces, podemos pensar o podemos decir que el ser humano está conformado por tres áreas: es el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, digamos que en este contexto nosotros podemos ver que el apóstol dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso ya nos da un indicio de la conformación, o cómo fue que Dios diseñó al ser humano. Entonces, aquí lo que necesitamos entender es qué compone cada área, ¿verdad? Entonces, en el espíritu, pues el espíritu, que es la parte más interna del ser humano, nos permite comunicarnos, conectarnos con Dios. Y a través del espíritu es que nosotros podemos experimentar el mundo espiritual, lógicamente. Eso podemos encontrar un pasaje en Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu, y los que adoran y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo tenía alguna confusión en este pasaje, pero lo que nos está diciendo aquí, ya a la luz de la palabra, de una forma más clara, es que cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que hacerlo a través de nuestro espíritu.
O sea, no de una forma espiritual, sino a través de nuestro espíritu, que es esa parte que existe en todos nosotros. Es importante tener claro, ¿verdad?, que, digamos, cuando alguien no ha nacido de nuevo, no ha sido alcanzado por el Señor, lógicamente esa área está muerta. ¿Por qué? Porque no hay comunicación con su espíritu. Y eso es lo que el Señor dice, que nos reaviva nuestro espíritu. La siguiente área es el cuerpo. El cuerpo, pues lógicamente, es lo que nosotros pues conocemos como nuestro cuerpo físico. Es lo que nos permite interactuar con el mundo material. Y para esa interacción, nosotros lo hacemos a través de los sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, todas estas cuestiones. Y la última parte, digamos, aquí tal vez yo quisiera acotar varias cosas. Primero, Satanás va a atacar todas las áreas, ¿verdad? Cuerpo, espíritu, alma. Pero normalmente los ataques se concentran en el alma. Entonces hay ciertas tendencias en nuestra alma que hacen, digamos, que nosotros tengamos reacciones. Es en la parte emocional, que lo vamos a ver, que básicamente se debe a algún daño que recibimos. Entonces, el alma está conformada por 3 áreas también, ¿verdad? La primera área es la mente. La mente nos permite pensar, razonar, considerar e imaginar. Las emociones nos permiten tener sentimientos. Entonces, estos sentimientos son sentimientos como felicidad, ira, enojo, compasión, etc. La voluntad es una fuerza interna que nos permite hacer aquello que nos hemos propuesto, aunque sea difícil, ¿verdad? Entonces nosotros a veces decimos, no, yo por ejemplo, voy a diezmar, aunque me cueste. Y entonces, si tenemos la voluntad suficiente, lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que les quería comentar es que normalmente, digamos, si la mente nosotros la tenemos corrompida, digámoslo así, entonces no importa la situación que estemos viendo, para nosotros la vamos a recibir mal. En la palabra, y bueno, ese pasaje se me olvidó ponerlo, pero dice, si tu ojo es malo, todo tu ser estará en tinieblas. Les puedo poner un ejemplo. Supongamos el nacimiento de un niño, de un hijo. ¿Por qué puede ser que sea de bendición y de maldición para unos y para otros? Si en la palabra de Dios dice que los hijos son la herencia de Jehová. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, mira, pero es que si fue producto de una violación, entonces no necesariamente es tan bueno. Pero en realidad es un hijo, y como hijo es una herencia de Jehová. O sea, la circunstancia que produjo ese evento, para uno puede ser mala, para otro puede ser de bendición. Porque cuánta gente no puede tener hijos y adopta, por ejemplo. O por decir algo, supongamos que alguien tiene un hijo fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo lo tilda la sociedad? Como alguien que es un bastardo, etc. Pero ¿eso es maldición o es bendición? Esa decisión la tenemos nosotros. Porque depende de cómo nosotros recibamos eso. Así vamos a actuar o vamos a reflejar hacia afuera. Eso es respecto a la mente. Respecto a las emociones, si las emociones están trastocadas, puede ser que yo esté reaccionando mal o exageradamente ante una circunstancia que no necesariamente es así. Supongamos, yo me llevo mal con una persona. La persona tal vez solo se me acercó para saludarme y yo ya le estoy gritando y enojado y diciendo no sé qué, no te acerques, o una cosa así, ¿verdad? Pero eso es porque mis emociones están trastocadas. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde habla de Zaqueo, que Zaqueo devolvió lo que se había robado. Cuando él devolvió ese dinero, él lo que estaba haciendo era sanando sus emociones, porque pues lógicamente, ¿cómo lo percibía el pueblo? A él, como ladrón, ¿verdad? Entonces, eso es algo así como que tenemos la herida ahí a flor de piel y nos la tocan. Nosotros lo que necesitamos
es sanidad también en esa área. Y en algún tiempo anterior, hace unos días, el Señor me habló de eso, que realmente lo que necesitamos, más que todo, es sanar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar reaccionando de más o de forma indebida. Entonces, por dar otro ejemplo, supónganse que el ejemplo que hacía yo en la prédica anterior de cuando alguien se acercaba a pedirnos algo, ¿verdad? Supongamos en la calle. Entonces nosotros normalmente vemos si la persona realmente se lo merece o no. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos ese análisis? Porque nosotros decimos, yo no quiero que me miren la cara de tonto, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que alguien nos diga, mira vos, ¿para qué le estás dando a esto si eso solo a eso se dedican, ¿no? Entonces, pero en realidad, el tema es, ¿será que es bueno dar o solo bueno dar a la gente que de verdad lo merece? ¿O es bueno dar en general? Ya vamos a entender por qué es bueno dar. Entonces, es importante que tengamos claridad en cuanto al diseño que Dios estableció para el ser humano, porque en función de esto vamos a encontrar que hay cosas que no nos convienen, ¿verdad? Y que son las cosas que nosotros debemos limitar. Bueno, en esta siguiente parte yo quiero hablarles un poco de la prosperidad que Dios le quiere dar a sus hijos, o sea, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la prosperidad que Dios da es integral. Bueno, yo le puse ahí sin efectos secundarios. Ya vamos a ver por qué. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si se está dando cuenta aquí, está hablando del alma y está hablando prosperado en todas las cosas. Es una situación integral, está hablando de las tres áreas. Y en el siguiente pasaje, en Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Entonces, normalmente en el mundo, aunque ahora la tendencia ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque ahora se habla de un negocio ganar, donde todos ganan, pero en la práctica eso no es tan cierto. Normalmente en la práctica alguien gana y alguien pierde, o no gana lo mismo que el otro, ¿verdad? Entonces, mientras que Dios lo que está diciendo es: yo te puedo enriquecer, y no estamos hablando necesariamente de un tema material, estamos hablando integralmente. Te voy a enriquecer y en eso no vas a ser añadido algo que te sea contrario o que lleves como carga por haber lastimado a alguien o por haberte pasado llevando a alguien. Dios te quiere prosperar y enriquecer en todas las áreas de la vida. El segundo tema importante es que cuando Dios te bendice, no solo te bendice a ti, también bendice a los que te rodean, a tu entorno. Y eso lo encontramos en tres pasajes. Mateo 13:23 dice: esta, digamos, es la conclusión del sembrador de la buena tierra, ¿verdad? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Siguiente pasaje, Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ustedes me podrían decir si consideran que existe algún árbol que dé fruto y que sea malo, o en realidad ese árbol no solo tiene una función o sea, tiene muchas funciones, ¿verdad? Purifica el aire, da fruto, da sombra, es cobijo, y nosotros estamos siendo llamados a eso. O sea, ese es nuestro estadio final, digamos, porque no solo es una bendición para que nosotros nos envanezcamos y digamos: es que yo tengo más revelación de Dios, es que yo me porto bien, es que yo hago las cosas bien, yo soy sabio, etc. No es eso. O sea, lo que Dios está diciendo es: yo te quiero bendecir, pero esa bendición no es para que tú te envanezcas, sino para que la des, para que la compartas, para que seas de testimonio para todos los demás, ¿verdad? El último pasaje lo encontramos en Mateo 13:31 al 32, donde dice:
el Señor Jesús dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo entiendo, digamos, que en este pasaje principalmente está hablando de la fe. Sin embargo, la fe produce en ti que crezcas como un árbol que sirve de cobijo y sirve de bendición para muchos más. Y bendice no te bendice solo a ti, bendice el entorno completo, ¿verdad? Incluso de gente que podríamos pensar que no conocemos. Esta parte, digamos, es la parte que nosotros, Dios quiere revelarnos o quiere recordarnos, ¿verdad? Porque lógicamente hay obstáculos, a pesar de que nosotros digamos, bueno, yo ya soy nacido nuevo, yo ya tengo la fe en el Señor, hay partes de hay áreas de nuestra vida que probablemente no estén produciendo el fruto que deben producir, y eso se puede deber a estas razones. Como les decía, la parte financiera es un área nomás, y tal vez no les va a gustar esto, pero no es la más importante. Si nosotros estamos pensando, miren pues, si nosotros estamos pensando en la eternidad, si nosotros estamos pensando que este tiempo de preparación que estamos acá es para prepararnos para estar en la eternidad con Dios, esto es como un suspiro, es como, digamos, en el tiempo divino, tal vez será, ¿qué? Un segundo, menos de un segundo, porque es la eternidad. Lo que estamos hablando es de la eternidad. O pongamos otro ejemplo, si usted tuviera un pastel de 3 pisos, ¿se va a preocupar por un pedacito por muy grande que sea el pedazo de pastel que se quiera comer? Probablemente no se preocupe por eso. Pero pues lógicamente Dios entiende nuestra situación y que estamos acá, ¿verdad? Y este tema es real. Esta es la realidad, digamos así. Y entonces, por supuesto que el hambre aprieta, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios también dice, no he dejado justo desamparado, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero esa es una cuestión de fe. Ya lo vamos a ver. Entonces, el primer obstáculo que tenemos para los creyentes, ¿verdad? Y también, por cierto, para los no creyentes, es la incredulidad. Aquí es importante mencionar de que, número 1, en la palabra habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió, tiró la semilla. La semilla es figura de la palabra de Dios. La semilla es buena, siempre va a ser buena. El sembrador puede ser que no, puede ser que tenga un pasado, puede ser que sea pecador, puede ser lo que ustedes quieran. Pero la semilla, si cae en una tierra adecuada, va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla es buena. La semilla es la buena. Eso quiere decirnos, hermanos, que nosotros nos tenemos que enfocar en la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos ahí. No tenemos que estar pensando tanto en esto o en aquello, porque el hecho de que nosotros nos enfoquemos en el hombre evita que esa palabra dé el fruto. Y esa es la primera parte de la incredulidad. En Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En este pasaje es el Señor Jesús hablando en parábola. En parábola quiere decir que no necesariamente era muy claro, ¿verdad? Pero yo aquí les puse el pasaje ya que Dios les habla a los discípulos. Nosotros somos discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces dice, Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si se dan cuenta, en este sentido, las aves es figura del mal, de Satanás, de los demonios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros recibimos una semilla, una palabra de Dios, y simplemente no la pensamos que eso no se puede hacer realidad en nuestra vida, o que la estamos rechazando por otra razón, digamos, a causa de que el predicador no nos convence, o por cualquier otra cosa, lo que estamos provocando es que estamos rechazando esa palabra, y esa palabra entonces va a ser arrebatada de nosotros.
y no va a producir lo que Dios espera que se produzca. Entonces, el antídoto para esta parte de incredulidad la encontramos en 2 Corintios 10:45. Y ahí dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la primera situación que nosotros como creyentes tenemos que poner en práctica es que tenemos que luchar contra esas barreras que se levantan en contra de ese conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Si se recuerdan de las partes del ser humano, ¿dónde estaría el tema de incredulidad? ¿Dónde estaría alojado? ¿Dónde estaría concentrado ese ataque de Satanás? En la mente, o en el alma, digamos, pero no en las emociones y probablemente no en la voluntad, sino en la mente, porque la mente es la que te lleva a razonar y a decir: ¿cómo es que Dios me va a prosperar si yo tengo esta situación que no tengo nada? ¿Cómo es que Dios va a hacer esto si yo no veo por ningún lado que yo tenga los estudios, por decir algo, o que yo tenga el capital, o que yo tenga, no sé, yo no tengo los necesarios para hacer esto, si otras se lo han hecho y Dios va a hacer eso por mí? Esa es incredulidad. ¿O cómo es posible que lo que este Señor está diciendo ahí se cumpla si ni Él, ¿verdad?, tiene un pasado, lo que sea? ¿Cómo es posible? Esa es incredulidad, y eso lo que está haciendo es bloqueando que la semilla prospere. El segundo obstáculo que tenemos es falta de fe. Fíjense que nosotros podemos pensar que por estar ya dentro del Evangelio nosotros deberíamos tener una gran fe, pero desafortunadamente no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la fe es algo que se ejercita. Ya lo vamos a ver acá. Entonces, en Mateo 13, 5, 6 dice: parte del que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y no tenía raíz, se secó. En el pasaje donde Jesús le habla a los discípulos dice así: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Esto lo que nos habla es, fíjense, es increíble, pero habemos personas que recibimos algo y en el momento decimos: amén, aleluya, gloria a Dios, yo ya tengo la palabra, que no sé qué, pero vienen los problemas, las tempestades, donde nos toca demostrar esa fe y simplemente no la tenemos. ¿Cómo decimos en el lenguaje popular? Somos llamarada de Dios. El antídoto para esto es, primero, Romanos 10:17. Ahí dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que se nos aumente la fe tenemos que oír, pero no es un oír natural, ¿verdad? No es un oír natural, porque ahorita ustedes me están escuchando, pero no están oyendo lo que Dios quiere decir. Probablemente no, o tal vez sí, no lo sé. Pero ese oír se aumenta a causa de la palabra de Dios. En la medida que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios, en esa medida nuestra fe va a aumentar. En la medida que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios, no tanto a que alguien se ponga aquí, que sea grandilocuente y cuente no sé qué. No, en la medida que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios, en esa medida nuestra fe va a crecer. Incluso nosotros podemos agarrar la Biblia, escudriñarla. Nosotros podemos leer la Biblia. Y entonces, en la medida que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y nos metamos en su... vamos a conocer a Dios, y eso nos va a hacer que nuestra fe aumente. Segundo antídoto, Santiago 1:22.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí hay varios maestros que no me dejarán mentir. Las personas aprendemos no solo por lo que escuchamos, también aprendemos por lo que vemos, pero sobre todo aprendemos haciendo. ¿Por qué? Porque eso nos crea la experiencia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que nosotros veamos ahí a alguien hablando y que sí, que la palabra de Dios dice tal cosa, probémosla, pongámosla en práctica. ¿Sí? Pongámosla en práctica. Hoy vamos a tener al final un tiempo para poner en práctica la palabra. Este es el segundo obstáculo, falta de fe. Tercer obstáculo, la codicia. Suena dura esta palabra. Sin embargo, Salomón decía bueno, no me acuerdo del libro, pero él decía vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad. Y hay codicia, porque la codicia se entiende como una persona que quiere más de algo, ¿verdad? Más de algo, y no necesariamente ese algo quiere decir bienes materiales. Por ejemplo, alguien puede tener codicia de ser, supongamos, un gran pastor, o un gran orador, o una persona muy respetada. Y alguien puede decir, bueno, pero esa no es una mala codicia. Pero el problema no es tanto que yo quiera ser bueno, sino que yo no tenga saciedad en cuanto a lo que quiero, en cuanto a lo que persigo, ¿verdad? Resulta que el alma es vanidoso. Y aún las cosas buenas, por ejemplo, el hecho de estar aquí parado, podría ser que para alguien resulte malo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con una motivación incorrecta. Porque él tal vez solo lo está haciendo para pantallar o yo qué sé. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es ser humildes en el sentido de que la palabra de Dios, alguien me decía esto, me decía, vos si hasta un burro puede usar Dios para dar un mensaje, ¿por qué te haces tan importante o pensás que son más importantes y puedes usar hasta una mula? Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento con un profeta, ¿verdad? Que se había revelado. Entonces Dios usó una mula para hablarle. Entonces puede ser que yo sea esa mula hoy, ¿verdad? Que yo esté diciéndoles, hermanos, lo que tenemos es que hacer esto. Pero es que no es importante el mensajero, es importante el mensaje, es importante la semilla, es importante que ustedes reciban la semilla, la recojan y hagan que esa brote y produzca, ¿verdad? Entonces, codicia, Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Marcos 4:18-19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Si se dan cuenta, aquí hay tres temas, o hay tres aspectos, digamos. Afanes de este siglo. Afanes de este siglo. Nosotros vivimos preocupados por el día a día. Esa es la realidad. Nosotros nos levantamos todos los días para ir a trabajar, para tener el sustento. Y desgraciadamente vemos que el dinero que ganamos no es suficiente, ¿verdad? Y eso produce afán, ¿verdad? Eso produce afán, porque probablemente entonces nosotros nos quedamos sin trabajo y venimos a la iglesia a pedirle a Dios que nos dé un trabajo. Y cuando Dios nos da el trabajo, entonces tenemos ahora tanto trabajo y queremos quedar tan bien que nos olvidamos de Dios, que fue el que nos dio el trabajo. Qué malo, ¿verdad? Qué malo que pensemos de esa forma, porque ¿en dónde está la provisión realmente? ¿En el trabajo o en Dios? ¿A quién tenemos que agradar entonces? O sea, yo no estoy diciendo no trabaja, hermano, pero si hasta Dios mismo en Génesis, cuando creó el cielo, la tierra, el hombre usó 6 días y descansó uno. ¿Verdad? Es cierto, nosotros tenemos que trabajar. Si lo queremos ver proporcionalmente, podríamos pensar, bueno, 1/6 de mi vida
o 6 séptimos de mi vida voy a trabajar y un séptimo de mi vida lo voy a dedicar a descansar y para Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí hay un balance. Lo que pasa es que nosotros tal vez nos excedemos, ¿verdad? Nos excedemos porque pensamos de, no, tengo que trabajar 24/7, ¿verdad? Y solo trabajo. Y entonces nos olvidamos de la palabra. Probablemente no sea una mala codicia, pero al final es una codicia. Porque, por ejemplo, el hecho de que yo diga, quiero tener un mejor carro. ¿Para qué quiero tener un mejor carro si ya tengo un carro? Quiero tener una casa más grande. ¿Para qué quiero tener una casa más grande si ya tengo una casa? Por supuesto que todos queremos más y mejor, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque ese es el problema. El problema es seguir, porque cuando nosotros tengamos una casa más grande, entonces después vamos a querer otra casa más grande. Y después vamos a querer otra casa más grande. Y después vamos a tener otra más. Y vamos a querer algo más. Y eso nunca se acaba. Eso nunca se acaba. En otras palabras, el problema ahí es el exceso. Porque si nosotros sabemos claramente qué es lo que necesitamos y vivimos buscando o trabajando para satisfacer esa necesidad y permitimos que Dios haga milagros y nos dé la provisión, porque la realidad es que eso ocurre. Vamos a encontrar ahí el sustento. Esa era la parte del afán del siglo, engaño de las riquezas. Engaño de las riquezas. Para empezar, ¿cuál es la razón por la que alguien busca la riqueza? O sea, primariamente, ¿por qué alguien va a querer más riquezas? Porque seguramente es vanidoso. Porque quiere decir, mira, yo tengo más, yo puedo más. Fíjense que, no voy a omitir el nombre, pero yo tenía a una persona que un día yo le reclamé, mira, ¿por qué razones que no enseñas bien? ¿Por qué no simplemente, porque era una cátedra, ¿verdad? ¿Por qué no enseñas? Y la respuesta de él fue esta, porque a mí me gusta saber. O sea, no es un tema de que yo tengo el conocimiento para compartirlo, es un tema de que simplemente me interesa ser el más topado, que digan, no, es que aquel es pila, ¿verdad? Él sabe. Es un tema de vanidad, es un problema de vanidad, ¿verdad? Eso no está alojado en el alma, ¿verdad? ¿Cuál sería el antídoto ahí? Antes de ese se me había olvidado, las codicias de otras cosas, ¿verdad? Codicias de otras cosas, porque si se dan cuenta aquí decimos afán del siglo, engaño de riquezas y codicias de otras cosas. Y por cierto que el engaño a las riquezas es que al final nosotros creemos que teniendo más riquezas vamos a resolver nuestros problemas. Y ciertamente es así, vamos a resolver los problemas, pero una parte de los problemas. Porque cuando estemos ahí, yo no he sido millonario, no sé si lo voy a hacer, ¿verdad? Eso se lo dejamos en manos a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que el hecho de que alguien llegue a tener riqueza no quiere decir que va a tener toda su vida resuelta, porque él va a encontrarse con otras dificultades. Probablemente ya no va a poder andar en la calle así solito, no se va a ir a poder comer un helado ahí tranquilo, ¿verdad? Porque en cualquier momentito le pueden caer ahí, va a tener otros problemas de otra naturaleza que nosotros ni nos imaginamos. Y probablemente lo más crítico, ¿saben qué es? Que esa persona, por mantener su estatus, va a dejar de hacer muchas cosas buenas por mantener esa riqueza. A eso me refiero. Porque ahí la lucha ya no es, la lucha es aumentar la riqueza y mantenerse, ¿va? Nosotros con que tengamos frijoles ya, amén. Gloria a Dios. Codicia de otras cosas. Codicia de otras cosas se refiere a otras cosas que no son necesariamente la palabra de Dios. Entonces, el antídoto
para los afanes de este ciclo está en Mateo 6, 26, 33. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Yo ahí le omití todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí lo que dice la palabra es, Dios les da su sustento. Las aves no se andan preocupando por qué van a comer hoy, por qué van a comer mañana. Sin embargo, ellas siguen comiendo, ¿verdad? Y si Dios que les provee a esas aves que son animalitos, ¿por qué a ustedes, por qué piensan que son menos importantes que ellos? ¿Por qué piensan que Dios no les va a proveer para lo que necesitan? Sigue hablando Jesús y dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un poco? A veces aplica para los chaparritos, ¿verdad? Pero miren, hermanos, no importa lo que nosotros hagamos, o sea, si algo ya está así, pues por mucho que nos afanemos y no sé qué, no vamos a cambiar la situación. ¿Me explico? Pues hasta ahí hay un punto, hasta donde nosotros podemos hacer, ¿verdad? Que es lo natural. Nosotros, supongamos en un trabajo, pongamos a pensar, queremos emprender un negocio. ¿Hasta dónde podemos nosotros hacer? Tal vez nos podemos preocupar porque el producto sea bueno, por tratar de tener a los clientes listos para que nos compren. Pero fíjense que si nosotros llegamos con el cliente y el cliente dice no quiere, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacer algo? O sea, hay un límite. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer hasta un punto, pero más de eso no podemos hacer, porque esa parte extra es lo sobrenatural y eso solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Entonces, si Dios no quiere, no va a hacerlo. Pero a eso se refiere esta parte. Por mucho que nos afanemos, por mucho que comamos pan de dolores, por mucho que trabajemos, por mucho que vele la guarda, no está en Salmo, ¿verdad? Salmo 119. La cosa es de que por mucho que hagamos eso, si Dios no está ahí, no va a hacer que la cosa cambie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y aquí está el remate, 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque la palabra de Dios en este tema es puntual, ¿verdad? Él dice, miren, está bien, hay que hacer las cosas necesarias, ¿verdad? Pero sin afán. Porque todas las demás cosas, si nosotros nos orientamos a buscar el reino de Dios y la justicia que Dios da, esas van a ser añadidas por Él. Salmos 33:1 dice, ese es el segundo antídoto para el engaño de la riqueza. Dice, no te impacientéis a causa de los malignos, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad. Ahí continúa la Biblia diciendo que ellos van a tener su paga al final, ¿verdad? Pero esto yo se los coloco porque normalmente nosotros vemos que, por ejemplo, alguien que hace las cosas mal prospera y nosotros no, que nosotros todavía estamos ahí batallando con el día a día y el otro tal vez estrenando carro el año, no sé qué. Pero fíjense que al final de cuentas la palabra dice eso, no nos impacientemos por la prosperidad del que es malo. O sea, eso, él va a tener su paga al final, ¿verdad? O Dios sabrá para qué lo está guardando. Pero él tiene un camino, un destino, que no es el mismo que nosotros. Entonces no tenemos que ir tras las riquezas, porque el engaño consiste en eso, consiste en pensar que las riquezas son las que nos van a resolver la vida. Y en realidad el que resuelve las cosas no es la riqueza, es Dios. Dios da la riqueza y se la quita, y si quiere se la quita a este y se la da al otro. ¿Y de qué sirve acumular riquezas si yo no la voy a disfrutar? Había otro tema aquí, porque digamos, en el tema de codicia también se confunde un poco con la avaricia. La avaricia es alguien que acumula, solo acumula. A él lo que le gusta es acumular, no gastar. Hay un chiste por ahí de que había un árabe con una moneda así en la calle, ¿verdad? Y pasó otro árabe y dice, ¿qué haces, hermanos? Aquí gastando mi pisto. O sea, un avaro es alguien que solamente quiere acumular la riqueza, ¿verdad?
no necesariamente son riquezas, ya en el sentido general de la palabra, no necesariamente se refiere a riqueza, se puede referir a, por ejemplo, conocimiento, por ejemplo, habilidades, ¿verdad? Mientras que un codicioso es alguien que quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. El mundo actual, los anuncios, toda la parte de mercadotecnia está orientada a despertar eso en nosotros. Fíjense, o sea, probablemente el celular que tenemos es un celular funcional, pero sacan otro más moderno, digamos, y nos meten en la cabeza que ese es el que necesitamos, y probablemente no lo necesitemos. O, por ejemplo, sale otro modelo de vehículo, ¿va? Y nosotros tenemos un vehículo que es funcional, pero entonces nos meten en la cabeza, no, ese es el que necesitas, y nosotros ahí, tras eso, nunca, jamás vamos a saciar esa necesidad. Si vivimos en función de la codicia, nunca vamos a tener límite en cuanto a lo que podamos querer. Y eso es lo que está haciendo énfasis esta parte, ¿verdad? Proverbios 21-26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Esto nos habla también de algo importante. Un antídoto para la codicia, ¿sabe cuál es, hermano? Sea generoso, dé. ¿Sí? Porque le va a ser añadido, además de que le va a ser añadido más de lo que usted dé, porque Dios no se queda con nada. Pero aparte de eso, usted está sanando su alma, porque al dar se está despojando usted. Voluntariamente está diciendo: ¿sabes qué? Yo te doy esto, y no importa quién. O sea, realmente no importa quién, porque el beneficio, tal vez usted dice: yo estoy beneficiando económicamente a aquel, pero no es cierto. El que se está beneficiando es usted, porque Dios lo está usando como un canal de bendición, y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, hay un último tema que yo les quiero compartir, que habla de la intención y la oportunidad. Todas las partes que nosotros revisamos en los pasajes anteriores se basan en el sembrador, en la parábola del sembrador. La primera parte, que habla de la incredulidad, no solo aplica dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, también aplica para gente que está fuera del evangelio, porque no conoce realmente la palabra de Dios. Y Dios no está buscando realmente que nosotros nos convirtamos a ser evangélicos. ¿Sabe qué es lo que Dios espera realmente? Lo que Dios espera es que nuestro corazón se vuelva a Él, que nuestro corazón se vuelva hacia Él. El pasaje del hijo pródigo y el espíritu de Elías es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque el espíritu de Elías en los tiempos postreros hará que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Dios lo que está esperando, lo que está deseando, es que en este tiempo la iglesia se levante, ¿verdad? Y haga lo que tiene que hacer, la función que tiene que hacer para que ese espíritu de Elías se haga real, para que los hijos sean tocados y su corazón vuelva al Padre, y también el corazón del Padre vuelva al Hijo. Vamos a verlo. Dios es quien da la oportunidad de cambiar, ¿verdad? Eso es innegable, y eso lo encontramos en Romanos 9, 15, 16. Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios da la oportunidad. Si Dios no quiere dar la oportunidad, no va a dar la oportunidad. Pero sabe, hermano, usted tiene dos temas que tiene que hacer. Primero, tu testimonio de vida crea la intención para que otros cambien, ¿verdad? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Eso va a hacer que otros tengan la intención de cambiar, porque van a decir: puchica, ¿qué? Mira, aunque le vaya mal, le va bien, ¿ah? Aunque esté pasando por pena, le va bien, está bien. Yo quiero eso mismo. Y eso lo encontramos en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Aquí está hablando el Señor Jesús de que seremos testigos de Él, daremos testimonio de Él. Pero ese testimonio, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Solo hablando, solo predicando? No, con nuestra vida, haciendo, comportándonos como verdaderos hijos de Él, ¿verdad? Aquí habla de Jerusalén, creo que ya les había compartido un poco de eso, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Porque lo que pasa es que aquí está hablando de proximidad. Jerusalén era el centro, digamos, o sea, nuestros más cercanos, nuestra familia, digamos. Después dice en toda Judea, ya está un poco más lejos, ¿verdad? Podemos pensar vecinos. Samaria, ya estaba más lejos, ¿verdad? Y encima de todos los samaritanos no se llevaban con los judíos. Entonces, podríamos pensar que también es gente que está más lejos, pero que está más lejos de nosotros, porque no necesariamente son afines, ¿verdad? Pero también a ellos les tenemos que llevar el testimonio, y hasta lo último de la tierra, a todos los demás. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que hacer como iglesia. Isaías 43:12 dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Quiénes pueden decir que Dios es poderoso y que Dios puede hacer milagros y que Dios puede obrar a favor de nosotros? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? Amén. Segundo tema que tú puedes hacer: intercesión. Intercesión para que Dios se mueva misericordia y que dé la oportunidad para que esa persona cambie. Para esa persona que Dios te ha puesto en el corazón, que probablemente sea alguien que te molesta mucho, principalmente a esos. Tu intercesión es lo que va a hacer que Dios se mueva misericordia y que esa persona sea alcanzada por Él. Eso lo encontramos en Santiago 5:16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Números 6, 22, 25. Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, ahí yo quité unas partes del pasaje, porque digamos aquí lo importante es entender, ¿verdad? La figura de Aarón, porque Moisés le estaba hablando a Aarón. La figura de Aarón era los levitas, o sea, los levitas eran las personas que llevaban la palabra de Dios en el pueblo de Israel, eran los sacerdotes, digamos así. Ahora, ¿qué creen ustedes que hacen esa función actualmente? ¿Quiénes somos los que hacemos esa función actualmente? Dios te puso, Dios te alcanzó, a cada uno de nosotros nos alcanzó con un propósito, para que también hagamos esa función sacerdotal dentro de nuestro lugar donde estamos, en nuestras esferas de influencia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra congregación, afuera. Entonces nosotros somos los responsables. Y miren cómo tenían que bendecir a los hijos de Israel. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pues es una función nuestra. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos tenemos que levantar e interceder por aquellos que todavía no han sido alcanzados, para que Dios se mueva misericordia y les dé la oportunidad de cambiar. Amén. Entonces, yo quiero pedirles, como les había advertido al principio, vamos a poner en práctica la palabra, ¿verdad? Y lo primero que quisiera yo es pedirle que oremos por las personas en nuestra familia que no han sido alcanzadas por el Señor. Intercedamos por ellos. Entonces, no sé si nos ponemos de pie o sentados y oremos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre, a pedirte que tengas misericordia, Señor, de aquellos. Piensa en el nombre de la persona, ¿verdad? De fulano, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de él, Señor. Que tengas misericordia de él. Que extiendas tus brazos, Señor, tus brazos de amor. Que extiendas tus lazos, Señor, de amor. Que esa persona sea alcanzada, Señor, por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Yo también quiero pedirle ahora que
aquellas personas que nos son contrarias y que no han conocido al Señor. Padre, en el nombre de Jesús también te ruego por aquella persona, Señor. Tú conoces su corazón, conoces sus necesidades, Señor. Nosotros la bendecimos en tu nombre y declaramos que es perdonado por mí, Señor. También te pido, Señor, clamo a ti para que tú lo alcances, Señor, para que tú hagas volver su corazón a ti, Señor, para que sea alcanzado, para que sea transformado, Señor, para que sea de bendición, Señor. Donde sea que esté, Padre, en nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Y la tercera cosa que les quiero pedir es que ahora oremos unos por otros, ¿verdad? Entonces, igual agarremos ahí a alguien que esté mal parqueado y oremos por él. Dios los bendiga, hermanos. Las citas bíblicas ahí se las dejo si quieren revisar la palabra. Y muy importante, hermanos, metámonos en la palabra de Dios. Metámonos en la palabra de Dios. Metámonos en la palabra de Dios, porque fíjense que la mayor parte de los problemas que tenemos para avanzar, bueno, son esos tres básicamente, ¿verdad? Falta de fe, incredulidad y la que me da su plata pero no llega al sitio. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Entonces, y todo eso lo podemos resolver leyendo la palabra de Dios. Dios los bendiga.